Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como saben, esta va a ser una charla alrededor de los géneros. Vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos se sienten acá los autores y de los géneros. Acá ya se están riendo. Me parece que va a haber alguna que otra pelea. Los que están sentados adelante, siéntense un poquito más atrás para que no salpique. Bueno, primero voy a presentar a los autores que están acá en la mesa. A mi izquierda está Celso Lunghi, que nació en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en 1988. Son muy jóvenes algunos, me parece que yo tendría que estar con vos de ese lado. Bueno. Estudió letras en la UBA y publicó 2 novelas. Me verás volver en 2012, que ganó el premio Nueva Novela del diario Página 2 en ese mismo año, y 6 buitres en 2016 por La Otra Gemela, que este es un libro que si les interesa después pueden conseguir en el stand de La Otra Gemela, 109 al fondo. ¿Y qué más? Participó además de las antologías Mala Sangre, Entre Dientes y Beso Negro, todas en el marco de la colección Pelos de Punta, que le vamos a preguntar después a Celso qué es esa colección. A mi derecha tenemos primero a Martín Castañet o Martín Felipe. ¿Cómo te dicen? Mi madre me dice Martín Felipe. Nosotros te vamos a decir Martincito o Martín. Nació en La Plata. En 1986, su primera novela fue Los Cuerpos del Verano, de Factotum. ¿Está acá también? Sí, está. Está en el stand Interzona. Sí, 92. Ganó el 7º premio a la joven literatura latinoamericana, otorgado por esto del M. Lobón, porque yo... Sí. En francés. No, igual no hace falta hablarlo en francés. Es la Maison des Écrivains del Traducteur de Saint-Nazaire. Sería hermoso, sería mucho mejor. Trabaja como traductor y profesor universitario y es editor asociado de la revista de Buenos Aires Review. Actualmente está terminando su tesis de doctorado en la Universidad de La Plata sobre la legendaria editorial Minotauro. Gran editorial. Vamos a hablar de esta editorial, seguramente. Y acaba de editar una nueva novela que se llama Los Mantras Modernos, que la pueden conseguir también acá en el stand de la editorial Sigilo, que es el stand número 4. Allá me hacen 4. Perfecto. Y en la punta tenemos, en el otro rincón, a Horacio Convertini, que nació en Nueva Pompeya. ¿Digo el año? Sí. 1961. Es periodista y escritor. Publicó el libro de relatos Los que están afuera, que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes, y las novelas El Esfuerzo, La Soledad del Mal, primer premio internacional de novela negra y policial Azabache, y que también ganó el premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, El Último Milagro y New Pompeii. ¿Y estás por sacar ahora una novela? Sí, en agosto sale Los que duermen en el polvo, una novela un poco rara, vamos a ver qué tal. Bueno, en principio lo que yo les quería preguntarnos, siendo una mesa de género, en principio, ¿por qué están ustedes acá en esta mesa y no otros? ¿Qué relación tienen con el género y cómo se sienten con respecto a esa, de alguna manera, etiqueta con la que se los relaciona? Si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos, si quieren hacer alguna aclaración o salvedad a partir de esa etiqueta. ¿Quién quiere empezar? El hombre. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo en principio sí me siento muy cómodo pensando en términos de género, y en mis novelas de hecho trato de tratar de definir un poco cuáles son las características del género sobre el que estoy trabajando, que puntualmente es el terror, que es un género que no tiene demasiado estudio crítico o académico. Si uno lo contrapone con el policial, ¿no? Encuentra bibliografía a raudales, y en cambio del terror no hay prácticamente nada. Es un género que no está prácticamente definido y que, como cualquier género, tiene pautas muy puntuales que bueno, los autores después o subvierten o respetan, y ahí radica la originalidad de cada uno. A mí entonces me resulta muy útil pensar en términos de género, sobre todo porque uno escribe a veces
lo que le gusta ver o lo que le gusta leer, no trata de emular las cosas que le despiertan placer. A mí me gusta muchísimo la literatura de terror, el cine de terror me gusta también muchísimo y trato de generar con mis textos, ya sea un cuento o una novela, esa sensación que me provocó otra obra del mismo género. En ese sentido me parece que el terror tiene una inmensa desventaja, que es el hecho de que está muy jugado al efecto, ¿no? Digamos, es un género, es muy común ir al cine a ver una película de terror y la gente sale y dice, a mí no me asustó para nada, ¿no? Es como que está jugada a si te provocó el efecto que estabas buscando que te provocara o no. ¿Cómo poner el humor? Exactamente, bueno, el humor pasa exactamente lo mismo. Lo cual ya es una inmensa dificultad, porque no a todo el mundo lo asusta lo mismo, digamos, ¿no? Básicamente, partiendo de esa premisa. Entonces me parece que esa es la primera dificultad que tiene el género, pero a mí puntualmente lo que me interesa es pensarlo y tratar de definir un poco desde la ficción cuáles son las características de este género. De hecho, si uno se pone a pensar o busca bibliografía acerca del terror, lo primero que encuentra es un libro de Stephen King que se llama Danza Macabra. O sea, el género no lo pensó un académico, sino que lo pensó un escritor popular, un bestseller, que escribe el género y que se sentó alguna vez y que trató de definir un poco para que la oiga. Lo mismo Lovecraft con sobre el horror sobrenatural es el título. Exactamente, sí, en la literatura. Así que bueno, a mí por lo menos me resulta muy útil pensar en términos de género. También siento que a veces hay gente que dice, no sé, vos lees que escribió un policial hecho y derecho y le dicen, no, yo no quise escribir un policial. Entonces como que es cierto, como tratar de desligarse un poco de lo que uno escribe y no, me parece que hay que hacerse cargo sobre lo que trabajas. Sobre lo que comentaba Celso, con respecto a que no a todos nos asustan las mismas cosas, de hecho se me ocurrió un ejemplo de estas diferencias en la literatura, que yo participo de reuniones literarias con mis amigos, nos juntamos todos los meses con un grupito de más o menos 5 o 6 amigos, y en una de las reuniones dijimos, bueno, cada uno propone un cuento de terror, digamos. Y yo llevé uno de Juan Terranova, un escritor argentino, contemporáneo, que se llama Me das miedo, Lucía. Digamos, ya desde el título pueden adivinar que trataba precisamente del miedo y de todos estos miedos cotidianos que tenemos, parte un poco como de esos mitos urbanos, ¿no? Por ejemplo, la aguja en la butaca del cine que te contagia SIDA, ¿no? Ese tipo de cosas. O el que se queda encerrado en una terraza, esposado durante una tormenta de rayos, ¿no? Y lo que mis amigos me dijeron es, eso no es terror. Y digamos, para mí, digamos, era un cuento que trataba sobre el miedo, pero claramente ahí había una diferencia, que lo que ellos esperaban leer como terror, había una serie, digamos, casi de reglas que ellos sí presuponían, que me parece, en el caso de mis amigos, tenía que ver con el fantástico. Digamos, para ser terror tenía mínimo tenía que tener, exacto, lo sobrenatural, para citar a Lovecraft. Con respecto a mi propia postura con el género, primero que nada lo pienso en relación, digamos, como vinculando las palabras con el género textil, ¿no? Porque el género son costuras, son ropajes que nos ponemos y a veces nos quedan más cómodos y a veces más incómodos, pero en este caso los géneros son máquinas narrativas, son máquinas que producen sentido, que ayudan a generar textos nuevos. Digamos, uno ya enciende la maquinaria, después los ingredientes los pone uno, pero la maquinaria ya hace que surjan nuevas historias. El tema es que, digamos, si nosotros decimos géneros literarios como novela, cuento, no pasa algo que sí pasa con los géneros narrativos, como estos que estamos hablando, que tiene que ver con el gueto. Eso es lo que yo odio de los géneros narrativos. Mi problema y la parte, digamos, en la que me siento incómoda con los géneros es cuando los autores, las editoriales o los lectores toman a los géneros como guetos y no quieren salir, digamos, de ese círculo minúsculo. Digamos,
o tanto porque ellos, digamos, se identifican demasiado, entonces no pueden hacer lecturas por fuera de esos géneros, o lo contrario, que desde afuera los lectores no sepan leer eso, digamos, por fuera de los mecanismos de lecturas de esos géneros. Cosa que no pasa con otros géneros, como por ejemplo, digamos, géneros en el sentido de los géneros literarios, como novela. Digamos, la novela no es un gueto, el cuento no es un gueto, la poesía no es un gueto. ¿Por qué tienen que serlo los géneros narrativos? Bueno, a mí me toca hablar del policial, y yo entré al género policial como quien entra por una banderola de un baño, de una casa que piensa robar. En este caso no la pensaba robar porque no sabía que yo escribía novela negra cuando presenté una novela a un premio narrativo de novela negra. La presenté porque era la última oportunidad que le daba a esa novela. Si esa novela no pasaba nada en ese premio literario, seguramente hoy estaría rota, como están rotas tantas cosas que escribí en el tacho de basura de mi casa. Bueno, tuvo suerte en ese premio de novela negra, y a partir de ahí empecé a conocer gente, autores, empecé a conocer el espíritu gregario de ese colectivo que se llama Escritores de Policiales. Fui invitado a festivales. Esa misma novela se llama La Soledad del Mal, después tuvo un premio en España y conocí festivales en España, y de golpe me encontré rodeado de un montón de gente muy macanuda, que le gustaba tomar mucho vino, y que además algunos eran hinchas del mismo club de fútbol que yo, que es San Lorenzo, con lo cual las noches... Nadie te preguntó eso, ¿eh? Es una información extra, pueden olvidarla. No, pero yo quedé con uno de los asistentes que está ahí, que es Carlos Sáez, que fue editor de la colección Extremo Negro, que también hincha de San Lorenzo. Nos cruzamos en la Platea Azul y yo tengo que hacer, como siempre, el óvulo por la causa. Bueno, la cosa es que la sensación que tengo, a ver, ¿qué encontré dentro del género policial? Encontré un lugar donde pararme literariamente. ¿Qué encontré además? Un género muy dinámico, con un montón de autores, con un montón, como bien decía Celso, de producción pensando dentro del género, ¿no? Pensándose permanentemente, debatiendo permanentemente qué está dentro y qué está afuera. No he terminado de perder la sensación de provisoriedad en mi presencia dentro de ese género. En todo caso, me asumo como alguien que está dentro de los bordes, y como bien dice Martín Felipe, ¿no? Hay una cosa que a veces el género se transforma en una especie de gueto, y hay gente que se transforma en una especie de guardián de la ley. Entonces, si vos te corres un poquito, ya tenés que estar dando explicaciones, ¿no? John Connolly vino a la Argentina hace 2 años, creo que al BAN, y en la revista Enie decía que el género policial es como un club en el cual permanentemente tenés que hacer ciertas cosas para que no te echen, ¿no? Y hay un poquito de eso, ¿no? Yo tengo una novela que se llama El Último Milagro, que la editó el amigo Carlos en Extremo Negro, y que había estado, y que estuvo nominada para el premio Valle de Hamet en España, y bueno, no ganó, una excelente novela que se llama La Estrategia del Pequinés, de Alexis Ravelo, que se consigue acá en Argentina porque la editó Revolver. Y un jurado después me dijo, ¿sabes lo que pasó? Les dio pega, como les dio fastidio a los jurados, un elemento del argumento, que era medio de ciencia ficción. Entonces hay como poca tolerancia al cruce de géneros o a la incorporación de elementos que rompan esa idea de que una novela policial es aquella donde hay un investigador que se enfrenta a un enigma y que va a resolver ese enigma, ya sea por la razón, por la violencia, o por una mezcla de razón, violencia y eventos afortunados. Entonces, frente a eso, cuando me preguntan, ¿vos sos autor de novela negra? Primero digo que sí, si me dan la posibilidad de aclarar, digo que a veces mi novela está llena de manchitas blancas o de otros colores, o se pone gris, o lo que fuera, porque en el fondo quiero seguir estando dentro de ese género, quiero seguir que me sigan invitando a festivales, esas cosas. ¿Querés seguir tomando vino? Yo quiero seguir tomando vino y cantando tangos a la noche, en la madrugada, un poco borracho, pero en el fondo no me sale, admiro a quien lo hace, pero no me sale escribir novelas de investigadores privados y esas cosas. Bueno, en principio me interesa
Celso tiene una posición muy clara y muy firme respecto a desde dónde está escribiendo. Martín, me gustaría que vos contaras un poco más, porque ni siquiera hablaste de la ciencia ficción, y tus dos novelas están asociadas al género. Hablaste más en general del género. En principio, para continuar, me gustaría que te explayaras un poco y contaras un poco de cómo trabajas con él. Bien, yo escribí otras novelas que nunca se publicaron. De hecho, te quería preguntar, ¿vos rompés las novelas? Sí. Que no, claro, a mí me pasa que yo las escribí en computadora, puedo hacer, poner, borrar, eliminar, No le creo a los escritores cuando dicen que rompen o queman las novelas. Todos guardan todo. No le crean a los que dicen que rompen, no, mentira, está todo guardadito. No tientes a tu fan. Bueno, entonces esas dos primeras novelas que escribí no tienen género, digamos, en el sentido que serían realistas porque no tienen género, no. Simplemente no pasan por ese eje, digamos, de etiquetamiento. Y resultó simplemente que la tercera que escribí sí se publicó, y esa era de ciencia ficción. Y cuando decidí ponerme a escribir otra novela, decidí, digamos, continuar en el mismo sendero, pero porque al escribir esa novela que sí se publicó, que fue Los cuerpos del verano, me sentí muy libre, digamos. En ese sentido es precisamente lo contrario, supuestamente, lo que tiene el género, digamos. El género lo que tiene son estas reglas, ¿no? Estos códigos que uno más o menos tiene que respetar. Y a mí me pasó al revés, usando, digamos, los mecanismos del género, yo me sentí más libre para escribir sobre los temas que yo quería escribir, que eran básicamente Internet y la forma que nos relacionamos, digamos, en la contemporaneidad, precisamente utilizando esas costuras. Entonces, la siguiente novela que empecé a escribir, que es la que se publicó ahora, Los mantras modernos, sigue en esa lógica, pero aún así tampoco necesariamente puede leerse como únicamente ciencia ficción. Digamos, habría que, quizás cada uno tiene, digamos, su propia opinión cuando la lea, pero claramente tiene elementos más ligados al fantástico o lo que algunos llaman fantasy, que, digamos, que una novela pura. Y en ese sentido, yo, si hay algo que defiendo a muerte, es la mezcla. Para mí, bueno, precisamente con lo que comentaba antes de los guetos, para mí lo que enriquece a la literatura argentina hoy, que no pasa tanto en otros países, es precisamente porque sí funcionan, digamos, en estos circuitos cerrados, es que en la literatura argentina están conviviendo todos los géneros al mismo tiempo, en las mismas editoriales y en las mismas obras. Sí, me parece muy interesante, porque además a mí también me interesa mucho la mezcla cuando los géneros... y eso lo asociaba a esto del miedo, porque la pregunta es, ¿realmente una novela de terror tiene que dar miedo? ¿Realmente un policial tiene que cumplir con ciertas lógicas de realismo y de denuncia social, por ejemplo? Lo mismo la ciencia ficción, tiene que de alguna manera... tiene que haber máquinas. Tiene que haber máquinas, y además máquinas que guardan lo que va a venir en el futuro y ese tipo de cosas que la ciencia ficción clásica, la de los 50, podía llegar a tener, pero que me parece que ya se ha recorrido un gran tramo y hay muchas obras muy buenas que recorren eso, pero como que hay que dar un paso más. ¿Ustedes cómo piensan ese paso más? Bueno, yo creo que en relación con lo que decía Martín, que lo bueno de los géneros es que son permeables, ¿no? Básicamente. Y en general lo que pasa es que suelen tener una etapa como de meseta, digamos, y suele por ahí resaltar cada cierta cantidad de tiempo una obra dentro de un género que se destaque, y que es justamente una obra que subvierte alguna pauta muy estancada de ese género en particular. Digamos, durante esa etapa de meseta, digamos, lo que pasa es que se publican muchas novelas que respetan a rajatabla las pautas que se considera que debería tener ese género, y la que resalta es la que hace todo lo contrario, en muchos ítems o en algún ítem en particular. Digo, no sé, Carrie, de Stephen King, saca el terror de un castillo medieval y lo lleva a la casa de una chica blanca pálida que le hacen bullying y que aprovecha
su poder de telequinesis para vengarse de sus compañeros. En ese caso, en el terror en particular, lo que pasa muchas veces es que el terror está muy ligado a los íconos que genera, ¿no? Y esto por ahí está más ligado con el cine que con la literatura, ¿no? Qué sé yo, Freddy Krueger, hay un montón de personajes que resultan muy representativos del género del terror. En ese sentido, quizá el último ícono que se generó, que se hizo famoso por el cine, pero vino de la literatura, fue el de La Llamada, ¿no? Cuando explotó el terror japonés y nos olvidamos de que de aquel lado también se producía literatura de género, literatura muy buena y que tenía muchísimos estereotipos y personajes, pero desde ese momento como que no se ha vuelto a generar un ícono importante del terror. Siempre hay novelas que se publican todos los años, que respetan las pautas del género y demás, pero que ninguna resalta, quizá por ahí, ¿no? Y yo lo que siento muchas veces con el terror es que es un género como que uno justifica que le guste, ¿no? Entonces vos vas a ver una película de terror, es una novela de terror y decís, sí, mira, es de terror, pero en el fondo está hablando de, como si tuviera la necesidad de hablar de otra cosa mucho más pretendidamente profunda, digamos, como para que uno pueda disfrutarla y legitimarla exactamente, como si disfrutar una historia por la historia en sí misma no fuera suficiente. Y creo que el terror tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de situación de campamento, de alguien que se sienta a contar una historia, de narración oral, de alguien que quiere tenerte atrapado durante un rato de tu vida y que te resulte interesante lo que te está contando. De hecho, fíjense ustedes, pueden hacer el ejercicio en una reunión, hay mucha gente y de repente la gente se va yendo y la reunión se vuelve cada vez más chica. Y por ahí alguien dice, yo la otra vez vi una presencia en mi casa. Y de a poco como que se empieza a cerrar el círculo y cada persona empieza a contar una experiencia distinta, que de narrativo quizá no tenga nada, no haya una trama, no haya nada. Pero el terror tiene mucho esto de intimidad, ¿no? Digamos, de hecho, una de las escenas clásicas del terror es la escena de la confesión, la escena de a dos, un personaje que se reúne con otro y le dice, mirá, me está pasando esto, ¿no? En ese sentido, de vuelta, es totalmente lo contrario al policial. El policial es como el gran género de la verdad. Hay una verdad que va a ser descubierta, que puede ser descubierta, y que una vez que sea descubierta tenemos que contársela a todo el mundo. Todo el mundo tiene que enterarse quién mató, quién robó, quién hizo el delito en cuestión. Con el terror pasa exactamente lo contrario. De hecho, creo que mientras el policial es como el gran género de la verdad, con el terror pasa que es como un género muy pesimista, ¿no? El terror como que te viene a decir, mira, hay fuerzas muy superiores a vos que nunca vas a poder derrotar, que siempre van a seguir siendo superiores y que te exceden y que es imposible luchar contra ellas, ¿no? Lo que el otro día en Facebook estaba el debate de quién gana It, Marlowe, no me acuerdo quién más, indudablemente va a ganar It, ¿no? Porque es una fuerza eterna y ancestral, pero creo que en ese sentido el terror es un género muy profundamente pesimista y quizás se lo liga un poco a la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que lo que tienen en común la ciencia ficción y el terror, de hecho hay obras que están es dificilísimo decir cuál es el límite, qué sé yo, Frankenstein, es las dos cosas, claramente, digamos, ¿no? Es el tema de que están rozando el límite de lo conservador, digamos, ¿no? Como que el terror y la ciencia ficción te dicen, fíjate, tenés cuidado, hay límites que no conviene cruzar, ¿no? Hay puertas que no conviene que sean abiertas, y eso me parece que es algo contra, o por lo menos yo lucho bastante cuando me siento a escribir un cuento, una novela, lo que sea. Digo, no me quiero poner en modo de la tía que te dice, tené cuidado y hace esto y hace lo otro. También está el debate de, bueno, si la ideología que se desprende de una obra empaña la calidad literaria o no, lo cual es negativo. Pero me pasó, por ejemplo, con el caso de mi primera novela, que, bueno, espero que sean como yo, no les molestan los spoilers. La trama se reduce a el espíritu de una mujer que posee el cuerpo de su hija mayor para cobrarse venganza de la hija menor, y el padre una noche se despierta y la ve, y él cree ver a su mujer muerta, y básicamente lo que hace es violar a la chica. Y yo estaba muy contento con esa novela, y además un día una lectora me dice, pero si le sacamos la explicación sobrenatural estamos justificando al padre, ¿no? Y me quedé pensando que tenía razón, y que yo que había dado tanta vuelta a la cuestión de no terminar siendo conservador con lo que escribía y demás, había escrito algo que iba en contra de lo que yo pensaba, ¿no? Pero creo que es básicamente. Bueno, el género policial es un género que se vende mucho. Lo que más se vende del género policial
es el esquema del investigador que resuelve un caso. Basta ver la lista de más vendidos que salen publicadas en los diarios. Es un estilo que Borges alguna vez dijo que el género iba a morir por el agotamiento de sus artificios. Porque ¿cuántas formas hay para descubrir un asesinato o un crimen? ¿No? A veces pienso que es como... Hay que sumarle cuántos tipos de crímenes se puede hacer primero, ¿no? Absolutamente. Eso sí es infinito. Claro, pero y también es infinito la imaginación de los escritores para dotar a sus investigadores de algún elemento particular. Una vez estaba en una cena con autores latinoamericanos de policiales y uno decía, mi investigador habla swahili, un dialecto de los zulúes en África, el mío es un psicólogo recibido, y así cada uno diferenciaba a su protagonista por algún tipo de elemento individual que lo hacía distinto a los otros. Me hace acordar a la magia. Eso tiene un gran encanto además, ¿no? Es como viene un mago, te hace el truco de las cartas y dice, a ver, elegí una carta que yo no me la mostré, yo te la voy a adivinar. Elegiste el 4 de bastos. Uy, qué bueno, que yo. Te lo hicieron 14 veces y las 14 veces te gusta y decís, ¿cómo lo habrá hecho? El truco no lo conoces y te encanta. Bueno, ese recurso del policial es fantástico, es efectivo, vende mucho, está bien. A mí me aburre, particularmente como lector, porque yo también soy lector además de autor, ¿no? Entonces hoy lo que hice, porque venía acá, dije, a ver, ¿cuántas novelas? Me hice la lista de las novelas que había leído en el último año, ¿no? O sea, desde enero a junio. Después me corrí hasta diciembre a ver si encontraba un policial, ¿no? Porque el único policial que encontré fue uno de Mankel. Y no me gustó nada, eran 22 libros y el único policial que había leído desde diciembre acá, de esos 22 había un solo policial, era uno de Mankel, y no me gustó nada. Me pareció uno de la serie del inspector Wallander, no me gustó nada. Y después había de todo, ¿no? Entonces pienso, bueno, ¿cuáles son los policiales que a mí me gustan? Entonces, porque también leí, yendo para atrás había leído policiales. Y digo, bueno, a mí me gustó mucho de lo que leí el año pasado y lo recomendé enfáticamente cada vez que me consultaron. En esas encuestas que se hacen a fin de año, es 3 veces Luz de Macchio, por ejemplo, en donde hay una investigación, y sí, un poquito hay, pero lo que vos te estás contando es otra cosa, viejo, te estás contando otra cosa, estás contando la vida de un pibe de África, en una de las regiones más salvajes y violentas, que se mete dentro de un container, dentro de un barco carguero para huir de ahí y ir a cualquier lado, ¿no? Y también está ahí viajando en ese barco un revolucionario, ¿no? Y que van a llegar a un lado, no importa dónde van a llegar, no importa lo que va a pasar porque, por las dudas, porque se vende acá la novela, ¿no? Sí, no me quedan más ejemplares. Bueno, pero digo, no voy a decir qué pasa, pero ahí lo de menos es la investigación, lo menos quiero que investigue una fiscal, pero no importa la fiscal, podría no haber existido, podríamos haber obviado eso, y aún así la novela era muy buena. Pienso otra novela, ¿no? La resurrección de un comisario, que editó Extremo Negro. Una novela muy chiquita, y en esta novela de Miguel Gaya. Y en esta novela el investigador es un comisario que murió en la novela anterior y que resucita como un fantasma y tiene que salvar a Perón como un fantasma. A mí me encantó, me reí como un idiota, había fantasmas cruzando por ahí, la forma en que salva a Perón el 17 de octubre el comisario Ponfet es maravillosa. Y esa cosa me divierte mucho y me gusta. Por eso, más allá que el fenómeno comercial hace que lo que se vendan sean otro tipo de libros, yo prefiero como lector e incluso también como autor trabajar por otro lado. Por eso en la novela que sale en agosto hay crímenes, hay un entre comillas caso policial, pero también hay zombies, porque tenía ganas de escribir de zombies, y también hay una historia de amor, porque también tenía ganas de escribir una historia de amor. Entonces lo que espero es que en el club de la literatura policial no se den cuenta y no me echen porque quiero seguir tomando vino. Una cosa que me quedó de esta pregunta que a todos nos rebota de quién ganaría entre
entre It, Rick Deckard y Marlowe. Obviamente la respuesta es It, no cabe duda. Pero yo me quedé pensando en eso porque en realidad It es parte de todos los géneros. Para empezar, porque en un momento descubren que es un alienígena que cae de una nave espacial, digamos. Es fantástico, digamos, es terror, hay asesinatos que hay que resolver, digamos, quién fue, digamos. Así que en ese sentido gana no solo porque es una potencia maligna, sino porque realmente tiene esto que decíamos, que en realidad los géneros se mezclan. Los buenos libros son mezclas, siempre. Con respecto, digamos, a cuál sería ese paso más allá que habría que dar, yo pienso sobre todo dos cosas. Una, digamos, la puedo relacionar con mi experiencia con respecto a mis libros, la experiencia de lectura ajena, que yo siempre, sobre todo con la primera novela, que la mayor parte de las reseñas hablaban de distopía, ¿no? Distopía, y yo no había intentado escribir una distopía, ni creo que sea una distopía necesariamente. Y ahí me di cuenta, digamos, tratando porque al fin y al cabo uno lee una reseña y mínimo quiere que la reseña le diga algo, digamos, quiere que esa reseña le guste. Entonces yo luchaba, digamos, contra esto. Y me parece que el paso que tiene que dar ahora, digamos, lo que es la ciencia ficción o ciencia ficción fantástico, porque en realidad son géneros que son primos, al menos editorialmente, y que funcionan muy codo a codo, es cada vez más difícil separarlos, sobre todo en esta época en que, digamos, no es la ciencia ficción de los 50 donde realmente intentaban, digamos, utilizar procedimientos científicos o técnica real, sino que ahora ya se eliminó la máquina, así que están, digamos, más cerca que nunca. Me parece que el primer paso que hay que dar es eliminar la distopía. Digamos, la distopía ya se usó, ya quedó, ya triunfó, la distopía triunfó en más de un sentido, triunfó comercialmente, triunfó, digamos, en una lectura, digamos, política del mundo. Todo lo que decían que iba a pasar. Exacto, entonces lo primero que hay que hacer, a mi modo de entender, ese paso que hay que dar es dejar de intentar escribir distopías y empezar a escribir mundos, tampoco utopías, porque eso es lo que se intentó hacer, digamos, varias décadas atrás, es decir, dejar de lado esa pretensión de juzgar los mundos que creamos. Y también con algo que decía Celso cuando precisamente cerraba su respuesta, que es, bueno, entonces terminé escribiendo en contra de lo que pienso, y precisamente quizás por eso el libro es bueno, porque me parece que hay que escribir en contra de lo que uno piensa. Digamos, las posiciones de uno, digamos, con respecto a miles de cosas, iba a poner ejemplos pero no tiene sentido porque terminaría reduciendo la cuestión. Si se refleja en lo que escribimos, termina siendo algo pobre, digamos, para eso no escribimos ficción, digamos, otros géneros. Yo creo que realmente hay que intentar desafiarse a uno mismo y realmente escribir cosas que le desagraden o que le molesten o que vayan en contra de lo que piensan nuestros padres, nuestras novias, pero también nosotros mismos. Porque quizás en esa incomodidad es que podemos encontrar ese paso más allá que vimos al mismo tiempo en las obras que a nosotros nos inspiraron, que por algo sobresalieron en su momento. ¿Cuáles serían esas obras? Quería saber. Y me gustaría, más allá de las obras en general que les interesan, que pensaran un poco, porque si hablamos de policial, tal vez es mucho más fácil identificar las tradiciones y la literatura que se ha venido produciendo policial en Argentina. Pero si hablamos ya del terror o de la ciencia ficción, es como más disperso, más difícil de encontrar una continuidad. Más allá de si alguno tiene ganas de expresar y preguntarse o responder de por qué pasan esas cosas, qué autores y qué libros les interesan, que han transitado el género de esta manera, ¿no? Me gusta mucho esta idea porque creo que lo que le acabas de decir se aplica a la literatura en general, esto de no pretender juzgar los mundos que creamos, no intentar que los mundos que creamos
construyan un sentido cerrado y que nosotros podamos decir por fuera de ese mismo texto. El texto cobra vida y va hacia lugares inesperados, como te pasó con esa lectora. Pero bueno, vuelvo sobre la pregunta. Autores y autores argentinos, libros. Bueno, yo voy a dar un contexto, pero contesto antes sumándome a lo que dice Martín, ¿no? En los años, a principios de los 90, compro en una mesa de Corrientes un libro de un autor norteamericano, Dalton Trumbo, que se llamaba La Noche del Uro, y que era la historia del Holocausto escrita o vista por un nazi, ¿no? Por un oficial de la CSS, creo recordar. Y era una novela que no había sido terminada porque el autor se muere antes. Entonces me acuerdo que un compañero del diario donde yo trabajaba, medio como que no le gustó que yo tuviera ese libro, no, era pre-internet y era difícil chequear un dato rápidamente, sobre todo cuando estabas en medio del laburo, ¿no? Ahora resulta que Dalton Trumbo era un militante del Partido Comunista en Estados Unidos en los años 50, prohibido por el senador McCarthy, era guionista de Hollywood. Por la prohibición de McCarthy, el tipo no podía escribir en ningún lado y termina siendo contratado por Kirk Douglas en Espartaco, la Espartaco de Stanley Kubrick, y él es un poco el guionista fantasma de esa película. Y el tipo era un tipo de izquierda, qué sé yo, un tipo absolutamente comprometido, que además había agarpado un precio muy alto a su compromiso político y ser comunista de Estados Unidos en los años 50 debería ser bastante pesuti. Y el tipo, cuando escribe su novela sobre el Holocausto, la escribe desde el punto de vista de un jerarca nazi. Con lo cual, digo, me parece que estás exonerado. No te preocupes. Bueno, en cuanto a lo que hay en policial argentino que a mí me gusta leer, hay mucho policial argentino y bueno, que me gustaría también que fuera más vendido, incluso y más leído, porque le da vuelta y vuelta al policial escandinavo y a todas esas porquerías que compramos a rolete y que además siempre son tapa de los suplementos culturales y qué sé yo. Y bueno, a ver, me gusta, desde luego Leo Yola, que también suele cruzar géneros, como en Kriptonita, por ejemplo, ¿no? Bueno, me gusta un argentino que vive en España, se llama Marcelo Luján, que también yo siento que está en el bordecito del género, pero él está muy instalado dentro del género negro allá en España, pero yo lo veo medio como en el bordecito y él se sostiene como puede, ¿no? Como Galíndez contra Richie Kane, medio cortado todo, y sigue estando ahí en el coso, en el centro del ring. Bueno, hay un montón, me gusta Juan Carrá, por ejemplo, un pibe joven que publica Lima, Criminis Causa, bueno, varias novelas que son muy piolas para leer. Toda la colección Extremo Negro me gusta, Martín Sancia, que también es un cruzador de géneros, es muy bueno, con Otaru, por ejemplo. Ahora sacó una nueva que debe estar acá, que se llama Yunga, que no tiene nada que ver con lo policial, pero si yo me pongo en exquisito, digo, sí, no hay una trama policial, que sucede en una especie de Japón del siglo XIX. Es una novela muy erótica y muy bella. Y se me escapan un montón, bueno, a Mateo ya lo nombré. Hay un montón de muchachos que están haciendo una buena, bueno, chicas, mujeres, está Marina Screamer, que ella sí trabaja sobre la hipótesis, sí trabaja con personajes que son investigadores, ¿no? En el caso de ella, investigadoras, y lo hace muy bien. Y me voy a olvidar un montón. Pero hay muy buena literatura negra en Argentina. Colecciones, digo, para el que esté interesado. Extremo Negro, todo de Extremo Negro es bueno. La de Bestate se llama Opus Nigrum, que también muy buenos autores. Quique Ferrari, me olvidé de Quique Ferrari. Que encuentran Quique Ferrari en la editorial Revolver, que también, editorial Revolver publica autores argentinos y autores españoles, que trae los derechos de autores españoles. Revolver está Negro Absoluto, también muy buenas novelas. Mateo es de Negro Absoluto, y después ya no, creo que no queda ninguna más porque Tinta Roja terminó, así que no queda ninguna colección más.
Bien, yo voy a hacer lo contrario de las colecciones. Mi lectura sobre la ciencia ficción es que si ustedes leyeron literatura argentina contemporánea es imposible que no hayan leído ciencia ficción / fantástico, porque lo que está sucediendo ahora es que prácticamente todo lo que se está publicando tiene elementos. Lo único que ocurre es que los editores no deciden subrayarlos, digamos, como para venderlos editorialmente, pero vamos a un solo ejemplo, digamos, de cómo en ese sentido la ciencia ficción se volvió mainstream. Ahora después la pregunta es ¿por qué? ¿No? Pero vayamos primero desde este punto de vista editorial. El ejemplo mainstream de literatura, digamos, prestigiosa, ¿no? La colección, literatura Random House, literatura Mondadori, ¿no? Antes. Y prácticamente todos los autores, todos los libros que se me ocurren, todos lo son. Pienso en, primero que todos, Lejos, Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, Cataratas de Vanoli, La Maestra Rural de Lamberti, Las Constelaciones Oscuras de Paul Eloy Sarac, Las Chanchas de Félix Brusone, y podemos seguir y seguir y seguir, y ninguna de esas obras fueron marketingiadas como novelas de ciencia ficción. Y a mí me parece positivo. Si ustedes van a un Genio del Ateneo, van a encontrar una estantería que lo diga, y van a ver todos autores de los 50. Y a mí me parece bien que estén en los estantes de literatura argentina, porque si no, no van a ser leídos. Entonces, en ese sentido, prácticamente, me sería imposible a mí, digamos, recomendar ciencia ficción, digamos, utilizando esa etiqueta, cuando precisamente la gracia es que ya es parte del mainstream. Y me parece, para dar una explicación corta, digamos, que no se exceda del rango de esta respuesta, es que vivimos en un mundo en que la ciencia ficción, o lo que era la ciencia ficción, se transformó en realidad. Vivimos en un mundo donde existe Internet. Digamos, ¿cómo puede haber ciencia ficción en un mundo que permite hacer lo que nosotros hacemos a diario? Dicho eso, además de todos estos títulos que acabo de mencionar y que recomiendo, me parece que hay uno muy bueno que se puede destacar. Voy a citar 2 o 3 editoriales independientes que son, de Lamberti, El loro que podía adivinar el futuro, editado por Nudista. No sé si Nudista está bien, así que lo pueden buscar. Y especialmente uno publicado por Momofuku, que es de Sebastián Robles, que se llama Las redes invisibles. Que en ese sentido yo pienso que si realmente existe ciencia ficción, digamos, como tal, ese género me parece que está muy bien representado en ese libro, que lo que hace Robles es de alguna manera utilizar este concepto de las ciudades invisibles de Calvino, que eran estas ciudades inventadas que supuestamente le contaba Marco Polo a Gengis Khan. Lo que hace es reemplazar ciudades inventadas por redes sociales inventadas. Porque al fin y al cabo, ahora nosotros vivimos en redes sociales, digamos, interactuamos, nos peleamos, nos enamoramos a través de redes sociales. Entonces lo que hace Robles es inventar redes sociales nuevas para nuestro mundo. Y algunas claramente son inventadas, hay otras que no, y es muy interesante porque él publicó las primeras, las publicó sueltas en una revista online, y me acuerdo que yo la primera me la tragué entera y pensé que era una red social existente. Y por eso me parece que es un buen libro. Con respecto al terror y a la ciencia ficción, me parece que hay una diferencia con el policial, que es que el terror y la ciencia ficción no tienen demasiada tradición en la literatura argentina, ¿no? Hay ejemplos, pero son ejemplos aislados, a diferencia del policial, que está desde el siglo XIX, y cuando alguien escribe un policial claramente lo inscriben en alguna tradición que viene desde aquella época. En el terror y la ciencia ficción encontrás ejemplos, pero como decía, muy dispersos, digamos, no como un proyecto organizado, un autor que se siente a escribir puntualmente terror. A principios del siglo tenés Quiroga, Leopoldo Lugones,
¿no? Que también es una literatura que tiene características muy particulares, porque es una literatura que habla de lugones, por ejemplo, de inventores locos, ¿no? Gente que crea determinados dispositivos que van a generar determinada conciencia. Después te enterás que el tipo formaba parte de la teosofía, ¿no? Digamos, tenía un background detrás, y que también tiene que ver con el cambio de siglo, por ahí, ¿no? En el caso de esos autores. Algún cuento perdido de Cortázar, algún cuento de Beatriz Guido, alguno de Silvina Ocampo, pero recién ahora como que estos géneros, la ciencia ficción y el terror se están asentando. Y también lo que pasa es que cuando un género se termina de asentar, alcanza un punto en el cual después se convierte en su propia parodia, ¿no? Hablábamos un rato de los zombies. El modelo de zombie hasta hace unos años era el zombie haitiano, ¿no? Una persona que vos deliberadamente ibas y resucitabas. Después se explota esta idea del zombie como una peste, como un virus que despierta a todos los que estaban muertos. El zombie es una invasión. Y ahora hay películas que es tipo Mi novia el zombie, ¿no? Digamos, hay una serie que zombie. Mira el policial, es muy mala. No se la recomiendo, no me acuerdo ni el nombre, pero es una detective que es zombie. Y zombie se llama. Y zombie se llama, sí. Es espantoso, pero bueno, Mira el policial es una perito forense que termina siendo zombie y investiga desde ahí, y eso le da ciertas cualidades. Pero claro, quizás llegue un momento en el cual estos géneros estén tan asentados en nuestra literatura que se convierten en su propia parodia, que empiecen a devenir en otra cosa. Irremediablemente los modelos que uno tiene son anglosajones, ¿no? El terror, por ejemplo, japonés fue después de los 2000, ¿no? Cuando la formación de uno por ahí como escritor ya estaba definida. Con respecto a autores actuales, a mí me gustan muchísimo, Mariana Enríquez, sin duda, me parece una cosa totalmente distinta y muy buena, y que tiene muchísimos cuentos que realmente generan miedo. Juan José Ursi, que hace un terror muy distinto, que es un terror que no tiene nada de sobrenatural con respecto a lo que dábamos antes, pero que igual genera ese efecto de incomodidad y crea un estado que es impresionante. Hay un libro puntualmente que fue el último que editó que se llama Los Deseantes, que tiene 4 cuentos que son excelentes. Hay uno, por ejemplo, de una familia que va viajando la ruta, choca el auto y muere el padre, la madre y uno de los hermanos gemelos, y el que queda vivo se hace pasar por el que murió, porque durante toda su vida había querido ser como su otro hermano, y todo lo que genera eso en el resto de las personas que lo conocían. Y otro autor que hace una cosa muy interesante con respecto al cruce de géneros es Matías Bragagnolo, que también publicó con Extremo Negro, que tiene una novela, la primera novela, Petit Mort, que está ahí en el límite entre el policial y el terror, que es muy sórdida, y la segunda que está en el tensión con la ciencia ficción, justamente. Así que autores contemporáneos, esos. Yo justo también estoy leyendo a Diego Mucio, que lo pueden conseguir acá en Entropía, un libro precioso, se llama Las Esferas Invisibles, que es de terror, una escritura muy clásica, pero tres novelas ambientadas en la peste amarilla en Buenos Aires, la fiebre amarilla, increíbles, que también eso lo saco. También hay un nicho que a veces uno le presta mucha atención, que es la literatura juvenil, ¿no? Que ahí hay muchos autores, por ejemplo, Elsa Bornemann. Tienen 3 libros de terror dedicados especialmente para chicos, en los cuales ella dice, bueno, yo quería escribir específicamente libros de terror dedicados a ustedes, pensados exclusivamente para ustedes, ¿no? Que son Socorro 10 y The 10 Monstruos. Ahí también hay Ana María Yuba, tiene varios libros para chicos que son de terror. Ahí también, quizá a veces uno no le presta mucha atención, pero hay autores interesantes. Bueno, ¿y querías decir algo más? Justo algo con respecto a Elsa Bornemann, que ella falleció hace poco, y a partir posterior a su fallecimiento me enteré que su esposo era japonés, y que eso explica un par de cositas, digamos. Hay un par de cuentos en los que esta tradición aparece, y había algo que vos antes justo mencionabas con lo de Japón, que en Japón hay una tradición que es en verano la gente se cuenta cuentos de terror, porque como el cuento de terror da escalofríos, se supone que el cuento de terror te enfría, así que te refresca. Sí, otra que la hace de les quería preguntar, vos Martín en realidad de alguna manera me generaste la pregunta porque me la respondiste cuando decías esto de la distopía, la distopía ya fue, digamos, o sea, que la ciencia ficción tiene que ir por otros caminos. ¿Qué ven dentro del terror y del policial
qué elemento les parece una piedra en el zapato. Esa cosa de, loco, aflojemos con esto, ya no da para más. Bueno, en el policial, un poco lo que decía antes es que habría que aflojar un poco con el inspector de policía, ¿no? En la Argentina se escribe poco inspectores de policía porque no se los cree nadie. Pero eso, Gamerro tiene el decálogo de Gamerro apunta un poco a eso. No, un poco no, apunta mucho a eso. Y en general cuesta comerse el caramelito de un policía argentino que descubre un crimen demasiado complicado. Y funciona si lo pones al policía a hacer de lo que hace habitualmente, que es de aporreador de cabezas del chico con gorrita. Digo, ahí funciona bien, pero de la otra manera no. Eso es una piedra en el zapato del género, me parece. Pero el problema es que funciona eso comercialmente. Pero perdón, eso funciona, lo digo como editor de ese género y no me va a dejar mentir, funciona con los policías y los autores y los mundos que vienen de afuera, porque la literatura policial argentina, que si bien tiene su vida, tiene sus festivales, tiene su circulación, sigue siendo una literatura minoritaria que ni se acerca ni por asomo a lo que puede venderse desde afuera, y que es cierto, en general se venden muchos libros de calidad muy inferior a lo que se produce acá. Y no está esta diferencia, o sea, que los inspectores, o que si tiene un detective, que es cierto, acá hay muy poco policía de detective, pero hay muchos tipos de investigadores, generen más venta o menos ventas. Todavía no hemos logrado descubrir cómo hacer que el lector argentino del policial se anime un poco más, tenga más curiosidad por lo que se produce acá desde el género. Yo porque creo que le genera al lector, le genera algún tipo de fascinación entender por qué se mata en una sociedad como la sueca, que es tan perfecta, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que no quiere, me parece, leer lo que está pasando a la vuelta de su casa. Me parece que eso habría algún tipo de resistencia. Pero un dato interesante para tener en cuenta es lo siguiente. El año que viene van a revivir a Pepe Carvalho, el detective de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Como ustedes saben, Manuel Vázquez Montalbán murió a mediados de los 90 y han decidido revivirlo. Entonces contrataron a Carlos Zanón. Carlos Zanón es un escritor de Barcelona, muy buen escritor, que justamente no escribe novelas de detectives. O sea, es un hombre de la novela negra, pero no de novela negra detective. También diríamos que está en los anillos de Saturno más alejados de lo que es el núcleo duro de la novela policial. Pero es un extraordinario escritor, con lo cual entiendo que esa resurrección de Pepe Carvalho apuesta a dotar de mayor densidad literaria a la mera operación de marketing, que es resucitar a un detective muerto y a un personaje de otro autor. Pero bueno, la piedra en el zapato del policial es ese, y en la Argentina es lograr que lean a los argentinos, desde luego. Bueno, yo creo que en el terror y en la ciencia ficción la piedra en el zapato es esta moralina de la que hablaba antes, que suelen desprender las historias. Voy a poner un ejemplo que no es del género que yo escribo, del de Martín, pero que por ahí manejamos todos. Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Es una serie en la cual aparece la tecnología y aparece para ser condenada, ¿no? Digamos, la tecnología genera cosas malas todo el tiempo. De hecho, hay un capítulo que es muy lindante con el terror, que es un capítulo en el cual un chico prueba un videojuego, sí, que le genera como monstruos y como que materializa sus miedos. Es como desprende una moralina a nivel espantoso, porque él nunca le atiende a la madre. Es como, te vas de tu casa, no le contestas a mamá y te va a pasar esto, digamos, ¿no? De hecho, hay un solo capítulo en el cual la tecnología funciona bien, que es San Junipero, que es una de la última temporada, en el cual la tecnología es usada como algo bueno. Igual creo que esa es una visión como muy generalizada entre todos, ¿no? Como esto de lo anterior siempre era mejor, ¿no? Hay gente que dice, bueno, el libro digital, el libro en papel, y hay gente que se olvida que el libro en sí mismo es una tecnología, digamos, ¿no? Que no tiene ningún cable, pero en sí mismo representa una tecnología. Creo que de estos dos géneros, la piedra en el zapato es esa, es la moralina que pueden llegar a desprender, ¿no? La moraleja que tenés que sacar de la historia. Sí, si lo pensamos también podemos incluso incluir al policial desde el punto de vista que muchas veces, y en esto me parece que de alguna manera
tanto la prensa como los editores y los escritores también participamos todos de construir esta falsa imagen que tiene, que decís, sí, volvemos a esto, el policial se asocia al realismo y tiene que contar lo que pasa a la vuelta. No, ¿por qué tiene que contar lo que pasa a la vuelta? Que transcurra acá a la vuelta, pero está contando otra cosa. Son mundos, estamos hablando de mundos ficcionales y construidos con otra tecnología fundamental, que es la palabra. Y que esa es la primera tecnología que desde el vamos tiene que generar una disrupción, porque si no estás utilizando discursos ajenos a la literatura. La moral, la denuncia, y obviamente la literatura no sirve para eso. Convengamos, no sirve para muchas otras cosas que para pasarla bien, leer y tratar de pensar y poner en cuestionamiento todos los demás discursos. Y creo que el desafío es, como decía Martín, generar mundos en el caso de la ciencia ficción y generar monstruos en el caso de la literatura, ¿no? Generar monstruos o aprovechar los monstruos que existen acá, o cada sociedad tiene sus fantasmas, digamos. Creo que algún ícono nuevo tiene que surgir y superar un poco los esquemas clásicos. Voy viendo la hora, voy a abrir el micrófono si alguno tiene ganas de hacerles algunas preguntas. Anímense. Ellos no muerden, Celso sí, pero... Si no, sigo preguntando yo, si seguimos charlando acá. Si alguno quiere, este es el momento. ¿Por allá? No, pensé. Sí. A todos, ¿no? Preguntarles de chicos seguramente en el colegio, en algún lado, ¿no? ¿Con qué libros clásicos o tradicionales de esa novela arrancaron, ¿no es cierto? Como que les dio el empujón, ¿no? Para empezar a escribir o algo, ¿no? Que se puede encontrar en cualquier biblioteca o en cualquier lugar, a los cuatro. Bueno, yo soy de mi infancia, fue cuando había 4 canales, así que me voy a remitir a yo también, Pero bueno, en mi casa lo que había era, yo leía libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, ¿no? El Corsario Negro, Yolanda, la hija del Corsario Negro, qué sé yo, de la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, ese tipo de cosas. Y después me acuerdo que había sido bastante interesante para mí y divertido. Mi viejo me compraba unos libros de Sigmar que eran muy grandes y con unas ilustraciones enormes, que tenían o clásicos abreviados o cosas así, con muchos dibujos. Y esto más o menos cuando yo tenía 7 años, así. Entonces, por ahí me traían desde la biografía de Buffalo Bill o de Toro Sentado hasta Corazón del Mundo de Damichis o El Día y la Odisea o alguno más. Pero era muy azaroso. Yo por lo menos leía medio lo que me caía en la mano. Y todo suma. Ahora hay unos planes de lectura extraordinarios en todas las escuelas. Yo escribo también literatura infantil y la verdad los planes de lectura son muy ambiciosos, son muy amplios. Hay novelas de terror, que tienen novelas deportivas, bueno, hay un montón de temáticas dando vuelta. Y bueno, me parece que hoy lo que sobra es estímulo para que un pibe lea. Hay de todo en el mercado. Yo empecé leyendo todos los libros de la colección Escalofríos de Errol Stein, así que empecé con el terror. Y después me leí toda la bibliografía de Agatha Christie, así que pasé, digamos, de uno a otro hasta que llegué a Minotauro y específicamente a Ray Bradbury, a Fahrenheit 451. Y todos esos libros fueron un viaje de ida que siento que me sumaron muchísimo. Pero si tuviera que recomendar uno o una clase de libros, más bien, recomendaría historietas. Recomiendo historietas no solo porque yo leí muchas historietas, me acuerdo de una Moby Dick, una adaptación de una historieta que leí cuando yo era muy chico y me quedó grabada y me hizo después disfrutar el libro en palabras. Creo que a partir de esto que decía de la mezcla, de buscar, digamos, literatura en lo que no es exactamente literatura, creo que la historieta tiene mucho para ofrecer.
para aprender cosas nuevas. Que después viene el desafío, bueno, como para citar a Bob Dylan, cómo traer todo de regreso a casa, ¿no? Y entonces por eso creo que si uno quiere escribir, vale la pena leer cosas que no sean literarias. Bueno, yo leía otra colección del mismo autor que citó Martín, de R.L. Stine, que después la quedó, porque no se supo más nada de ese escritor. La colección que leía se llamaba Fantasmas de Fear Street, que era increíble porque Escalofríos eran todos libros descontinuados, eran todas historias independientes, y en cambio Fantasmas estaban conectadas a las historias, digamos, uno las podía leer independientemente, pero siempre se mencionaba a un libro anterior, o sea, referencia a un libro que iba a venir, y era genial porque siempre empezaba con signos de exclamación. Una vez como escritor trata de no poner los signos de exclamación porque siente que no su humanista empezaba tipo, mi abuela se murió, ¿no? Del susto, porque le dije que no iba... Eran increíbles. Sí. Pero empezaban todas con un signo de exclamación. Y después cuando me decidí a empezar a escribir, el libro que me dio vuelta a la cabeza literalmente fue Mientras escribo, de Stephen King. Que era como un libro en el que el autor no te decía tenés que escribir así y así, sino como que te sentaba al lado de él, yo escribo de esta manera. Si a vos te sirve, funciona perfecto. Pero un tipo como que te abría la puerta de su escritorio y te contaba la cocina de su literatura, digamos. Pero bueno, ojalá que vuelva a R.L. Stine, porque... con esto que decís, por supuesto yo también leía esos, así que después charlamos afuera. Dale. Pero esto de los signos de exclamación, digamos, ustedes quieren escribir, digamos, alguien quiere escribir, bueno, usar signos de exclamación, digamos, si dicen que no los podés usar, usalos. Y encontrar una manera en que te sientas conforme, de que digas, bueno, de esta manera sí vale la pena usarse. Sabés que una vez escuché que Copy había leído una entrevista a Cortázar en la que Cortázar estaba totalmente en contra de los signos de exclamación, no sé qué, y a partir de ese momento los ponía a propósito, a los signos de exclamación, como que era genial. A mí como escritor me genera cierto como resquemor el signo de exclamación, es como no sé si tiene tanta fuerza lo que estoy diciendo, si tengo que agregar el signo de exclamación, como también odio, por ejemplo, los puntos suspensivos. Me enervan los puntos suspensivos. Sí, pero lees novelas como las de Céline, que tienen cada 5 oraciones 4 con puntos suspensivos y tiene una musicalidad enervante pero única. Sí, son signos delicados. Yo creo que a 24 horas de la muerte de Adam West deberíamos tener un poco de moderación respecto al uso de los puntos suspensivos, porque el tipo hizo historia con Capou, ¿no? Y esas cosas que ponía, ¿no? Todos los signos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería saber cómo Para ir cerrando. ¿qué disparador tuvieron para empezar a escribir? ¿A qué edad más o menos? ¿Alguna anécdota? Nada, yo, digamos, era como la necesidad de contar una historia y hacerlo. Yo había escrito una novela anterior que no me había gustado y la rompí, eliminé el Word de la computadora y después rompí el físico. Y me pasó con Me Verás Volver, que fue la primera novela que escribí, que no sabía dónde yo vivía en el interior todavía, no sabía qué hacerla, le mandé un concurso y tuvo suerte, pero no fue más que eso, no fue más que la necesidad de contar una historia que nació y se fue germinando sin que yo me diera cuenta durante mucho tiempo y que después no fue más que unir elementos que estaban ahí rebotándome en la cabeza. Con la segunda fue algo mucho más consciente, porque yo, por ejemplo, quería Me Verás Volver transcurrir en un pueblo del interior, y en la que se publicó el año pasado yo quería contar cómo nacía un pueblo, digamos, no que sea solamente el ambiente del pueblo, sino contar quién había puesto la piedra fundacional y cómo había arrancado. Entonces me propuse ese objetivo. Pero el anterior fue nada. Eso me parece que, bueno, no sé, esto es una discusión eterna, ¿no? Pero es sentarse, escribir y no hay otro misterio.